Cada fin de año, la Cámara de Diputados analiza, cuestiona y aprueba, en su caso, el paquete económico, y ahí se incluye el presupuesto de egresos de la Federación, en lo que se va a gastar. En esta ocasión se suma un 11% en este paquete de presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, no está focalizado a atender los problemas sociales como la pobreza concretamente, y además el sector salud o la educación. Tristemente, el presupuesto de egresos de la Federación ha sido utilizado de manera electoral desde que ha gobernado la Cuarta Transformación. Y sobre todo en beneficio de la gente más pobre, de los más necesitados, los olvidados, los humillados. Y si me dices sobre los logros, yo creo que ese es el más importante, el que se esté atendiendo a los marginados, como nunca. Lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ha crecido la pobreza, hay una crisis en el abasto de medicamentos y el sistema de salud está colapsado. El presupuesto de egresos de la Federación 2023 no atiende estos problemas, contrario a lo que promueve el presidente en todas sus mañaneras. El presupuesto de egresos de la Federación por los 4 años ha tenido fines electorales, junto con los programas sociales de la Cuarta Transformación. Un ejemplo, en este año se va a operar antes de los 6 meses la mayor parte de los programas sociales y focalizados concretamente en Estado de México y Coahuila, estados que competirán electoralmente. Eso no es lo más triste. El presupuesto va a las clases medias y no a las clases bajas. El presidente López Obrador repitió muchas veces, primero los pobres. Sin embargo, esto no lo ha cumplido. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a los pobres. Y eso me llena de satisfacción. Hoy, en Investigación, hablamos del presupuesto de egresos de la Federación 2023, sus características y consecuencias. Aprobado por 270 votos, lo reservado en términos del dictamen y las modificaciones aceptadas por la Asamblea. En consecuencia, queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio del año 2023. Con un monto de 8.3 billones de pesos, se aprobó el presupuesto de egresos de la Federación más ambicioso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el más alto en la última década, priorizando las pensiones y las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima que habrá un crecimiento de 3.0% del Producto Interno Bruto y una inflación de 3.2%. Sin embargo, estas expectativas han sido calificadas como demasiado optimistas y poco viables, lo que vulneraría el presupuesto y las finanzas públicas. Aquí el gran riesgo, y justo un gran riesgo de tener estas estimaciones optimistas, es que terminemos haciendo ajustes a lo largo del ciclo presupuestario o a lo largo del ejercicio fiscal. Y lamentablemente sabemos que estos ajustes no van a estar en los programas emblemáticos, sino en el resto del presupuesto. Lo que vemos es que la Secretaría de Hacienda contempla este 3% de crecimiento, pero organismos internacionales como la OCDE o el Banco Mundial establecen un 1.5% de crecimiento. ¿Y esto en qué afecta? De no alcanzar este crecimiento de 3%, pues veremos una disminución en los ingresos que tiene el gobierno y por lo tanto, pues a menor ingreso, es mucho más difícil cubrir este gasto que se incrementa en 13% para el siguiente año. Durante la discusión para la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados, la cual duró 4 días, la oposición reprochó la reducción en el presupuesto de más de 6.400 millones de pesos para los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, así como el aumento para el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, cuestionando la falta de transparencia en los recursos destinados a estas obras y el corto alcance que ha originado para los programas de desarrollo. ¿Cuál austeridad republicana? ¿Cuál pobreza franciscana?
Este presupuesto carece de proyectos y no contempla proyectos de inversión y de impacto regional. Solo obras de alto costo cuyo retorno de inversión es más que incierto. Para muestra, un botón, el aclamado y esperado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que desde su inauguración ha tenido que ser subsidiado, que tan solo para el 2023 va a requerir de subsidio 2.600 millones de pesos y sin un solo vuelo. Desde esta tribuna rechazamos de manera firme y contundente el agresivo golpe presupuestal dirigido desde la oficina presidencial en contra de los órganos autónomos, pero en especial el recorte que ataca directamente a la democracia y que pretende asfixiar presupuestalmente al Instituto Nacional Electoral. El presupuesto es un dinero que no pertenece al presidente de la República, no pertenece a los diputados, ni siquiera a los de Morena. Este dictamen muestra claramente de que gastan mucho y gastan mal. Lo hemos visto porque se acabaron los ahorros y ahora no saben de dónde tomar dinero. Hasta los activos financieros los han puesto en riesgo. Pese a que se presentaron 2.264 reservas al proyecto, los diputados de Morena y sus aliados no aceptaron ni una sola reserva de la oposición para modificar el dictamen, el cual fue aprobado con 270 votos a favor, 219 en contra y una abstención. Las únicas modificaciones que se realizaron en la propuesta inicial del presidente López Obrador fueron 3 por la bancada morenista y 1 por el Partido del Trabajo, las cuales incluyen otorgar 1.000 millones de pesos para el fortalecimiento de policías municipales y estatales, con la finalidad de cumplir con las disposiciones derivadas por la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. El monto fue reducido de los recursos que estaban destinados al Consejo de la Judicatura Federal. Además, se modificó el mecanismo para que los estados, municipios y alcaldías puedan utilizar derivados de los subejercicios o reintegros en infraestructura. Asimismo, se aprobó que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas puede emitir una opinión en la rigurosa redistribución de recursos para otorgar los medios necesarios a las dependencias enfocadas a impulsar el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas para combatir la pobreza. La Cámara Alta modificó también el programa La Escuela es Nuestra, en el que se debe precisar la asignación presupuestal para la infraestructura y el equipamiento, el horario extendido, así como el servicio de alimentación, y un aumento de 13.089 millones de pesos del monto inicialmente aprobado. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria ha señalado que más allá del análisis es primordial identificar el espacio fiscal para conocer los recursos disponibles del país, para hacer política pública de coyuntura, es decir, el conocer el margen de maniobra que existe dentro del presupuesto público para proporcionar recursos sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la estabilidad de la economía, enfatizando que es necesario revisar y replantear los gastos ineludibles para asignar más recursos y evitar presiones fiscales a las nuevas generaciones. Se estima que para el 2023 se tendría un espacio fiscal de 4.751 pesos por persona para realizar política pública. La realidad es que, aunque tenemos un presupuesto cada vez más grande, el espacio fiscal se hace cada vez más pequeño. El 16% del PIB, solamente tenemos 2 puntos. Y esto se debe a que en gran parte pues, se han incrementado los gastos que consideramos ineludibles, es decir, todos aquellos que van para el pago de pensiones, para el pago de deuda, todo el gasto que se transfiere en las actividades federativas. Los especialistas del CIEP aseguran que la inversión más rentable es en los primeros años de vida, es decir, en la infancia. Lamentablemente, los niños y niñas solo tendrán un recurso para el siguiente año de 2.926.50 millones de pesos. Lo que se está perdiendo realmente es la oportunidad de invertir en la etapa de la vida en donde es más rentable. Es decir, mientras se están incrementando las opciones para los adultos mayores, cada vez el presupuesto que se está dando para los servicios de cuidado para las infancias, pues se va reduciendo. Se nota que no es prioridad dentro del presupuesto público atender a las infancias, y eso es lo realmente preocupante. Aunque se hayan asignado alrededor de 29.000 millones de pesos para el programa La Escuela es Nuestra, la realidad muestra que la educación ha quedado relegada para el gobierno federal. Así lo manifiestan integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, quienes por mucho tiempo han buscado mejores condiciones para una educación de calidad.
Las escuelas realmente están muy abandonadas y bueno, de por sí, desde antes de la pandemia era un problema, siempre hemos sido como el sector más olvidado. Ahora, derivado de la pandemia y del poco apoyo, el sector sí está más dañado que antes. Pues no tenemos plantel, eso es lo principal. Ya tenemos 3 años luchando por el plantel, estamos en un terreno prestado, porque no nos dan respuesta de lo que necesitamos. Van varias veces que van con las autoridades, pero no les dan respuesta. Aquí en México, 5.2 millones de niños, niñas y jóvenes en el ciclo escolar 2018-2020 abandonaron las aulas. Y ahora, de este último ciclo escolar, ya hay datos donde dicen que más de 600,000 niños y niñas, también por diversas razones, implicada la pandemia, implicado el aspecto económico, no continuaron estudiando. Por otro lado, tampoco pudieron comprar útiles escolares porque la tasa de inflación está muy alta. Y hay otros rubros que también quedan desfavorecidos, por ejemplo, las mujeres. De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, no se están priorizando los recursos para fomentar las políticas públicas a fin de eliminar las brechas de género. Desde 2018 no se ha gastado en apoyar a las mujeres privadas de su libertad y sus hijos. Además, se redujo en 4.5% el apoyo que se les entregaba a las madres trabajadoras tras la cancelación de las estancias infantiles. Al sector salud se le asignaron 874.796 millones de pesos, lo que representa un incremento del 5.7% respecto al 2022. En contraste, habrá menos recursos para medicamentos y vacunación. En relación a la inversión pública, se incrementó el presupuesto, otorgando 1.190.133.3 millones de pesos. No obstante, el 55% del presupuesto lo acapara el sureste mexicano, aunado que 17 entidades recibirán menos recursos en comparación con el sexenio anterior. Y las deficiencias se pueden seguir enlistando. Los especialistas enfatizan que es importante una reforma fiscal pensada en fortalecer la eficiencia recaudatoria. Una reforma fiscal tendría que estar pensada con perspectiva de género, tendría que estar pensada en una manera redistributiva, es decir, que paguen más quienes más tienen, pero también estar pensando en impuestos pues de otra índole, ¿no? Impuestos ecológicos, en ver cómo realmente abonamos el desarrollo sostenible a través de una nueva reforma fiscal. Que sean mucho más focalizados, que sean específicos a temas que generan externalidades negativas, que generan temas que no aportan ningún beneficio a la sociedad, como cierto tipo, por ejemplo, de actividad industrial o actividad que genere contaminación, por ejemplo, los impuestos verdes tendrían que estarse explorando. Y el otro tema que nos hace falta también es tenemos que volver a repensar el pacto fiscal. También buena parte de este presupuesto de egresos de la Federación se va a los estados y a los municipios del país. Y en este sentido, pues ya tenemos reglas bastante obsoletas que desincentivan que los propios estados y los municipios generen mayores recursos para poder cubrir sus programas de gasto. Si bien el gasto público tiene que ir en función a las necesidades de la población, esto no es así. Ante el gasto social que propone este PEP, seremos los ciudadanos quienes pagaremos las malas decisiones del gobierno. Seguimos analizando el tema del presupuesto de egresos de la Federación, cómo ha quedado y las consecuencias que tendrá para los próximos años. Para analizar más a profundidad este tema, agradecemos que se tome el tiempo para platicar con nosotros al diputado federal Salomón Chertorivsky, quien también es presidente del Consejo Ciudadano Nacional de Movimiento Ciudadano Pensando en México. Muchas gracias por el tiempo que se ha tomado para platicar con nosotros. Con enorme gusto de estar contigo, con tu auditorio. Estoy a la orden. De entrada, ¿cuáles son las principales características que ve en el presupuesto de egresos de la Federación? Tanto positivas, si usted ve algunas, y las negativas. Mira, déjame empezar, antes de referirme al presupuesto como tal, al paquete en su conjunto. Es decir, que además del presupuesto de egresos de la Federación, combina la ley de ingresos sobre todo y la miscelánea fiscal en su caso.
En particular, siempre los paquetes económicos tradicionalmente lo que se discutía era los rubros de gasto. En qué se va a gastar, cuánto se va a gastar. Las asignaciones en general, podemos decir. Las asignaciones y, oye, ¿por qué no más acá? ¿Por qué le estás dando a esto? Etcétera. En este paquete en particular, iniciamos con una discusión que hace mucho que no se había dado, que era del marco macroeconómico. Es decir, de las variables sobre las cuales se calcula el paquete económico y con eso los ingresos y por tanto el gasto. En este caso, las variables más importantes del marco macroeconómico son irreales. Tenemos un presupuesto que estima un crecimiento por arribita del 3% que no vamos a tener en el 2023. Digo, no es que no lo queramos, es que es irreal que dadas las características del mundo, lo que hoy estamos viviendo, la muy posible recesión, aunque sea pequeña y breve, que pudiera venir, los motores de la economía mexicana que están apagados, es irreal. Si tú ves el cálculo de la inflación, de la producción petrolera y un largo etcétera, pues lo que ves es que tenemos un paquete económico cuyas variables macro están mal calculadas, son irreales. Por tanto, como se han calculado los ingresos, que de por sí ya contemplan una deuda importante, pues tienen un problema. Me salto ya al presupuesto como tal. Es un presupuesto grande, importante, nunca suficientes. Necesitamos más y no vamos a tener más recursos hasta que no nos planteemos con seriedad una reforma fiscal. Necesitamos un replanteamiento progresivo. Las tasas efectivas que pagan las más grandes empresas es muy baja. La tasa que pagan el bracket proporcional de los ingresos que pagan las familias más ricas en este país es el mismo que paga cualquier persona que tenga un ingreso relevante, pero no en riqueza absoluta. Necesitamos reformular nuestro planteamiento fiscal. No recaudamos, por ejemplo, prácticamente nada en materia predial. Los municipios y los estados son malísimos recaudadores de impuestos. Mientras no nos planteemos, México tiene una recaudación hoy, como está estimada en este presupuesto, de 14.7% de su Producto Interno Bruto, por muchísimo la más baja de la OCDE y por muchísimo una de las más bajas de Latinoamérica. Con esos ingresos no tenemos suficientes recursos para atender las enormes necesidades que tenemos como país ahora. Pero no le entramos a eso, entonces pues tenemos un dinero finito, aún con una sobreestimación de ingresos, una deuda relevante para este país, incluso con problemas legales. Y con lo que tenemos, pues la verdad es que tenemos una distribución del gasto muy mala. Es decir, si vemos, déjame analizarlo desde tres ópticas. Desde la óptica económica, 100%, es decir, para que crezcamos. Es un presupuesto que no ayuda ni fomenta el crecimiento. ¿Por qué? Porque partiendo de la inversión pública, la que está contemplada es una inversión pública muy mala. Seguimos invirtiendo a los proyectos del antojo del Ejecutivo Federal, proyectos que no van a servir para lo que están planteando, que no se van a terminar, como es el caso del Tren Maya, no va a terminarse simplemente, y estamos gastando muchísimo en cosas que no van a tener una repercusión y un impacto en el crecimiento. Esto no quiere decir que no se debe invertir en el sur-sureste, qué bueno, pero hay que invertir en las cosas que van a generar al mismo tiempo una sinergia positiva para que haya mucho más inversión. Por ejemplo, necesitaríamos estar invirtiendo en líneas de transmisión energética que lleven
las capacidades que se requiere para poder realmente instalar una planta de manufactura de alto valor agregado en esa parte del territorio. Si pensamos en líneas férreas, pues deberíamos de estar pensando en las líneas y en las adecuaciones a las líneas que necesitamos para sacar mucho más carros del centro bajío al este, de tener las terminales especializadas en automóviles en los puertos del Golfo para poder exportar más al este de los Estados Unidos y Europa, o ya no tenemos la capacidad para sacar. Es decir, tenemos que hacer mucha inversión pública, pero además tiene que ser muy inteligente. Entonces, es un presupuesto que no ayuda al crecimiento, no estimula a las empresas, no estimula el emprendimiento. Segundo, es un presupuesto malo en términos de el bienestar social en su conjunto, porque todo lo social se destina prácticamente a las transferencias en efectivo, que pues en sí no está mal. Qué bueno que hay una pensión para adultos mayores, qué malo que 10% de todo el gasto en la pensión se vaya en gasto administrativo, quién sabe por qué. Pero qué mal que estamos invirtiendo prácticamente un incremento del 5% en términos reales en salud, que no es nada, porque la inflación en materia de salud es mucho mayor. Le quitamos 54% a toda la vacunación que traíamos en el 2022, en educación, y me puedo seguir, pero... En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando fue el planteamiento, cuando se trajo todo este paquete económico para 2023, decía se va a garantizar el bienestar y apuntaba mucho este tema de los adultos mayores y hacía las sumas, presumía además un proyecto que trae desde el gobierno que él tenía aquí en la Ciudad de México, pero además que lo ha llevado a nivel federal. Y decía, hay un sector pues que está siendo valorado a diferencia de años anteriores. Ese discurso que lo conocemos desde el inicio de este mandato. Pero ¿de verdad se está solucionando esas demandas de los sectores más bajos? Digamos, en este punto que pone el presidente Andrés Manuel López Obrador, de los adultos mayores, pero también en educación, en salud, en bienestar en general, que las personas pues no tienen para comer, no tienen para sobrevivir, para construir una vivienda, ni mucho menos para la movilidad, tener un vehículo o algo más elevado. Mira, a ver, qué bueno, insisto, que haya transferencia para los adultos mayores. No es algo que podemos escatimar. Ya lleva tiempo. Desde 2007 hay una pensión universal, se llamaba 70 y más. Se ha reducido después la edad, se han incrementado los montos. ¡Qué bien! Tenemos que preguntarnos cómo lo vamos a fondear a futuro, porque somos una población que está envejeciendo. Hoy solo el 11% de los y las mexicanas tienen más de 60 años de edad. Ojo, en 25 años 1 de cada 4 seremos mayores de 60 años de edad. Tenemos que ir previendo cómo vamos a fondear algo que si sigue creciendo así, las pensiones contributivas y las no contributivas, tenemos que saber cómo las vamos a fondear. Hoy entre pensiones y el costo de la deuda, ya nos estamos gastando casi el 10% del Producto Interno Bruto, y recordarás que te decía que recaudamos el 14.7%, es decir, ya prácticamente el dinero entre pensiones y deuda se nos acaba 2/3 partes. Pero regreso a tu pregunta. Bien, adultos mayores, pero eso no puede ser la política social, no puede ser la única política social. Cuando en detrimento no estás invirtiendo más en educación, máxime los años de pandemia y lo que hoy tendríamos que estar recuperando del tiempo perdido en los últimos 2 años y medio. En salud, quiero insistirlo, resarcir los daños que se le han hecho al sistema de salud es algo en lo que tenemos que invertir. Un solo ejemplo, en 2012, 80% de los niños menores de 1 año tenían su esquema completo de vacunación. Hoy es menos del 30% de los niños. Es un problema gigantesco que no estamos valorando, pero que pronto vamos a tener brotes
de enfermedades que ya teníamos olvidadas. La última vez que tuvimos un brote de sarampión importante en este país fue a mediados de los 90. Hoy volvemos a tener brotes de sarampión y no olvidemos que es una enfermedad que mata gente. Vaya, si perdemos la vacunación, corremos el riesgo de perder el bienestar y la salud, y ahí estamos. Vaya, me voy a los temas hasta los más actuales. Tendríamos hoy que tener en el presupuesto contemplado la compra de vacuna COVID, de la bivalente, que es la que ya tiene la variable también Omicron, porque tendríamos que estar vacunando ya a la población desde los 6 meses hasta los más viejitos, los tendremos que estar vacunando ya con el refuerzo, y no lo estamos haciendo. Entonces, tenemos realmente muchísimos huecos en el sistema de bienestar que están perjudicando sobre todo a la gente que menos tiene. Con este presupuesto de egresos de la Federación 2023 es muy similar a los anteriores, y ya para finalizar, ¿cree que es un desastre, como dice en general el país en este momento, con todos estos asignaciones, quitar el Fondem, quitar apoyos a policías civiles, apoyar la militarización dándole más dinero a la Sedena, haciendo, algunos llaman, la burocracia militar? Teniendo todos estos factores en conjunto, ¿México está hecho un desastre? A ver, México ya llevaba muchos años con enormes retos, problemas. Es decir, antes del 2018 ya éramos un país con la mitad de la población en pobreza y un país tremendamente desigual. Antes del 2018 ya éramos un país sin paz, en donde la inseguridad se vivía en muchas regiones de nuestro país y las muertes estaban a la orden del día. Y antes del 2018 ya veíamos en la televisión la corrupción. Es decir, los problemas estructurales de este país ahí estaban antes. Hoy puedo decirlo con toda certeza, con todos los números y con toda objetividad, hoy estamos peor en todo. Pues muchas gracias por abrirnos las puertas de su oficina. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un desastre. Prefiere la lealtad antes que la funcionalidad. Tristemente, esto ha dañado a México. En todos los sectores, nuestro país está peor. Y no se ve en el presupuesto de egresos de la Federación 2023 una solución.